mujeres. Es un tema interesante. Pablo menciona lo siguiente: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fíjense que otra vez menciona cuestiones de carácter. ¿Por qué? Porque el ministerio va relacionado a cuestiones sensibles. Si alguien delicado, tú no puedes andar por ahí diciendo, uy, pobre de él, ¿no? Sino que realmente no haya calumnias, haya honestidad, haya sobriedad, haya fidelidad. ¿Y qué hacemos con esta cuestión? 3 puntos principales quiero tratar, y también pueden surgir también al tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Los 3 puntos principales acerca de cómo interpretar este texto son los siguientes. Número 1 es si hay diaconisas como tal en este punto en particular. Segundo punto, otra interpretación que se ha dado mucho es si estas mujeres, que aquí no son mencionadas como diaconisas, son personas que ayudan en el ministerio del diaconado. Se nos viene a la mente que las mujeres que sirven en el tiempo de Jesús, tanto a los apóstoles como a Jesús mismo, que a pesar de que no son del grupo de los 12, están detrás también proveyendo de lo necesario para que la misión se lleve a cabo, ¿sí? Y el tercer punto es si esta cuestión trata acerca de las mujeres que están casadas con los diáconos, ¿sí? Entonces vamos a ir a cada uno de estos elementos, ¿sí? Primer punto, si hay mujeres diaconisas en la iglesia. Aquí una serie de cuestiones interesantes que vienen siendo de el gran uso de la teología y sobre todo del griego del Antiguo Testamento. La palabra diaconisa en femenino no existe como tal. Punto principal a considerar. No existe tal palabra. Algo interesante también del griego es que el griego tiene 3 géneros: masculino, femenino y neutro. ¿Sí? Vemos en nuestra vida diaria que hay profesiones como un dentista, que no existe la palabra dentisto, sino es una cuestión ahí semántica, ¿sí? Cuestión importante: diaconisa no existe como tal en femenino en el griego de la época del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hay una cuestión importante también aquí, en este primer punto. Vamos a Romanos capítulo 16, porque en este capítulo Pablo da una serie larga de personas a las cuales les manda saludos en esta epístola. Y entre ellas hay una persona interesante. Capítulo 16, verso 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí. Perdón, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Punto interesante aquí, ¿por qué? Porque se nos menciona Febe. Aquí la palabra diaconisa no es tal, es diácono en neutro, ¿sí? ¿Y cómo interpretamos este texto? ¿Pablo se está contradiciendo? ¿O hay alguna excepción a la regla? ¿O qué está aconteciendo en este verso en concreto? Varias soluciones se han tratado de dar. La primera es que esta pudiera ser una excepción a la regla, ¿sí? Otra cuestión importante que se menciona es de que diácono aquí aparece como neutro, y por lo tal, por el tipo de lenguaje tampoco que no es muy claro, Febe quizás sea un hombre, ¿sí? 3, que la palabra diácono tal cual significa siervo, alguien que sirve. Y no necesariamente alguien que sirve, que es recomendado por una iglesia o que tenga un cargo oficial como tal, sino que alguien que ha estado atrás auxiliando en el ministerio de Pablo. Ejemplo de esto también ha sido Lidia, la vendedora de púrpura.
que ayudó a Pablo. En la Septuaginta, las mujeres que ayudan, en la traducción del Antiguo Testamento, usando el griego, que es el mismo griego, se utiliza a las mujeres que ayudan como diácono, otra vez el neutro, ¿sí? Entonces, tenemos aquí unas cuestiones interesantes. Quizá es muy probable que Febe no haya tenido un cargo tal cual como diaconisa, aunque esa palabra no existe, sino que haya estado detrás coayudando o ayudando durante el ministerio particular. Cualquier pregunta, habrá tiempo para ver estas cuestiones, ¿sí? Entonces vemos que el primer punto, diaconisa como tal, en el griego del Nuevo Testamento no existe. Quizá debería usarse la palabra mujer diácono, pero es un punto interesante a considerar, ¿sí? Y vuelvo a mencionar que habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Siéntanse en libertad de utilizarlo. Segundo apartado. Mujeres aquí mencionadas como personas que auxilian en el ministerio de diáconos aquí. Autores como William Hendrickson, que es el que escribió este comentario, toman esta postura, ¿sí? Interesante ver aquí que la palabra gineikos, que es aquí para mujeres, se puede aplicar como mujeres mayores de edad o mujeres esposa de. ¿Qué pasa aquí? Que no hay un posesivo. No se menciona en este texto las mujeres de los diáconos. Y es un pasaje realmente hasta cierto sentido ambiguo, porque aparece la palabra mujer, gineikos. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro castellano también mujer puede significar, puede tener la acepción que es esposa de. Entonces es interesante ver que aquí se nos mencionan estas mujeres que, si se fijan, tienen algunos de los mismos requisitos: sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Punto interesante. Mujeres que están auxiliando al grupo que ya ha sido designado. ¿Dónde hemos visto esto? Las 13 diferentes mujeres que menciona la evangelista San Lucas, que están ayudando en el ministerio de los apóstoles y de Jesús. Las 5 diferentes Marías que hay en los evangelios, ¿sí? Entonces este es un punto interesante, que vemos que quizá había un grupo de mujeres que están auxiliando a los oficiales, a las personas ya mencionadas con este cargo de diácono, ¿sí? Hendrickson toma la postura de que Febe está dentro de este grupo, ¿sí? Y el tercer punto, que este autor de este libro menciona ambos puntos, pero él se decanta más por este tercer elemento, es de que aquí mujeres, gineikos, lo traduce o lo interpreta como mujeres que son casadas y acompañan al diácono en el ministerio al cual ha sido él recomendado, ¿sí? Él toma la acepción de mujeres a sí mismo, tomándola a sí mismo, que se pertenece a las mujeres de los diáconos, aunque no tenga aquí el posesivo del griego, ¿sí? Entonces, que estas mujeres que están casadas con los diáconos y van a ayudar a tener un ministerio. ¿Qué pasa aquí? Varios elementos importantes. Primero vemos que la postura 2 y 3 es un ministerio compartido entre hombre y mujer, ¿sí? Es el punto de unión en estas ambas posturas, que es un ministerio compartido entre hombre y mujer. 2, tiene sentido, ¿por qué? Porque un hombre va a tocar temas de relacionarse con viudas. Y no es muy sano que un hombre casado esté hablando con una mujer que ha quedado viuda. Por lo tanto, también es importante y de consideración que la mujer de este diácono esté ayudando, auxiliando en este ministerio en particular. ¿Para qué? Para que no haya problemática posterior.
Es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque en aquella época el nivel de viudez era altísimo. Y está la problemática también después de que surgen niños, surgen problemas, y qué mejor que haya en este tipo de ministerio de misericordia un ministerio donde ambos se acompañen, hombre y mujer. Entonces vemos que tanto la postura 2 como la postura 3 tienen estos puntos de unión. Por un lado, mujeres que ayudan, auxilian al grupo diaconal, y por el otro lado las mujeres que están casadas con diáconos que también forman parte, aunque aquí el hombre es el que tiene que dar la cara en caso de que haya un problema. ¿Sí? Tal como Dios llamó a cuenta primeramente a Adán cuando Adán iba a pecar. Vemos estos elementos importantes, ¿sí? Posturas interesantes. Y esto nos ayuda a ver realmente a que hay lugar para todos en la iglesia de Dios. Y esto no debemos de olvidar. Y nosotros tenemos que tomar esto en mente, en consideración, orarlo y realmente asimilarlo para buscar la gloria del Señor en lo que hagamos como iglesia. Amén. Pasamos al tiempo de preguntas y respuestas, y siéntense en plena confianza, hay tiempo, y me gustaría que hubiera también un poco más de interacción. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, primero Alfonso, luego sí, pueden decir la pregunta un poco en voz alta para escucharla. Y como que has dicho esta mañana y esta tarde, sí, el diácono tiene un servicio de misericordia y servicio dentro de una iglesia cristiana, atendiéndose a personas y básicamente a necesidades sensibles. sí. Entonces, básicamente, o sea, tú consideras que la función más importante no es arreglar una bombilla, no es comprar una escoba, sino atender a las necesidades personales. Sí. Visitar a un enfermo, atender a gente con una problemática económica o lo que sea. Entonces, básicamente el ministerio sería personalizado. Sí. Personal. Al margen, o sea, de cuestiones prácticas de fuera, o sea, de dentro del local, de arreglar papeles, etcétera, etcétera. O sea, ¿podrías tal vez profundizar un poco en Sí, hay diversas cuestiones. Aquí hablo más que nada a nivel práctico de las experiencias que he tenido yo a nivel de iglesia, ¿sí? Por un lado, una práctica que me gusta mucho en mi iglesia en México es de que el primer domingo de mes se reserva la ofrenda para personas en necesidad de la iglesia. Y absolutamente todo lo que se recoge va directamente a la persona que está en cierta necesidad en específico en ese momento determinado, ¿sí? Por un lado, eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque se ve en la práctica esto, ¿no? Por otro lado, otra vez menciono funciones ya vistas en práctica acerca de la diaconía, ¿no? Hay un libro muy bueno de Tim Keller que se llama Justicia Generosa, donde él desarrolla todos estos temas, lo publica en Daño, y bueno, lo pueden comprar ya sea en Alfa y Omega, ABA. No recibo ni un duro por esto, yo ni hago promoción, pero es un libro excelente, ¿no? Otra cuestión que hacen los diáconos en la iglesia es presentar el presupuesto, como ellos gestionan la cuestión de fondos, y también presentan anualmente un proyecto de lo que viene siendo el mobiliario de la iglesia. Faltan tales sillas, fulanito de tal ya es mayor de edad, por lo tanto para desplazarlo hay que ver cómo traerlo, cómo llevarlo, ¿sí? Las bancas ya están deterioradas, necesita la iglesia una pintada, que se pinte la pared oriental o etcétera, que se arreglen, no sé, los mosaicos, que por ejemplo todo lo que viene siendo mobiliario, las flores, la decoración de la iglesia, ¿sí? Y también aquí la cuestión sobre todo de temas sensibles en cuestión de que si hay viudas en la iglesia, si hay huérfanos en la iglesia,
Aquí la iglesia tiene que ver como cuerpo de Cristo, como miembros de la misma familia de Dios, velar por estos temas específicos, ¿sí? Entonces, son diversas características que visiblemente se irán viendo. Aquí hay diversos modelos de diaconía que ya he mencionado. Uno es el episcopal, ¿sí? Donde para llegar tú a ser sacerdote o obispo tienes que pasar primeramente por ser diácono. Está el modelo bautista, donde el pastor es el predicador, el enseñador, el que hace todo, y que el consejo diaconal son los ancianos. Y aquí es donde yo veo que hay una disparidad y no lo veo muy claro, ¿no? Y está el modelo congregacional o presbiteriano, donde realmente vemos las funciones bien determinadas, específicas, donde acontecen estas cosas, ¿no? De realmente ver la limpieza, o sea, todo lo que viene siendo el servir a la iglesia de forma visible, y sobre todo la gestión del presupuesto, ¿no? Es como un sistema bicameral. Sí, los diáconos presentan el presupuesto, la asamblea lo vota, ¿sí? ¿Y qué pasa? El gobierno es el que reconoce esto, ¿no? Entonces es interesante estos factores que son visibles dentro de la iglesia. No sé si se respondió o hay algo más. Entonces, por lo que visto, o sea, está muy bien definido lo que es la visión pastoral, que se ocupa básicamente de predicar la palabra, o sea, de atender a las necesidades espirituales, sí, de la iglesia, y lo que es el servicio, o sea, que hay una separación, o sea, el sistema bicameral, tal como está definido, es estupendo. Claro. Porque las funciones, o sea, no se interfieren unas a otras, y los pastores no ordenan o no mandan a los ancianos lo que tienen que hacer, sino que hay autonomía de las dos partes. Sí, hay consejos. Algo también interesante, esto es un punto fundamental que tristemente no se enseña en los seminarios. Y esto lo digo con temor y temblor también, ¿no? Porque formo parte de uno. ¿Qué pasa? Que lo que no se enseña es cómo se hacen las cosas en la iglesia. Y hay consejos, así como hay consejo de ancianos, debe haber consejo de diáconos. ¿Y qué pasa en México? Que hay reuniones cada mes o cada 2 meses, donde se reúnen los dos grupos para ver exactamente todo lo que está aconteciendo, ¿sí? El presupuesto de gastos, o sea, se hace con mucha anticipación. ¿Cuánta cantidad de dinero se necesita al año para cubrir las necesidades básicas de la iglesia? ¿A qué me refiero? Gastos de agua, luz, gas, ¿sí? Desperfectos que pueda haber. Si hay dinero para proyectar a misiones, tanto al interior como al exterior. Si hay dinero para, oye, nos gustaría tener en la iglesia, no sé, un material de escuela dominical, pues sería ideal o excelente que ese dinero también proveyera de esto, ¿no? Que hubiera un presupuesto para el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son características que sería bueno irlas teniendo, ¿no? O irlas desarrollando. Sí, bueno, había una por allá, así que vamos en el orden, ¿sí? Andrés, si puedes ponerte a pie y hablar un poco alto. ¿Qué pasa si una iglesia tiene diáconos que no cumplen los requisitos? ¿O qué pasa también si se eligen diáconos que no cumplen los requisitos de la Biblia? Bueno, aquí, una pregunta interesante. Por eso mencioné el punto que aparece aquí en el texto, que están sometidos a prueba primero, ¿no? Entonces, creo que es bueno que haya un tiempo considerable, de quizá algún par de meses, de reflexión de la iglesia, para que antes de que realmente esto se haga como un reconocimiento, haya este periodo, ¿sí? Aquí una cuestión, creo que estos requisitos son importantes y fundamentales. Honestos, sin doblez, no bebas mucho el vino, no, y todo esto. Entonces creo que es importante cumplirlo, ¿no? Aquí hay un punto principal que, bueno, no sé si en algún momento será, pero bueno, ya lo digo. ¿Qué pasa con un diácono que es soltero? O con un anciano que es soltero, que vive una vida célibe. Y aquí yo me pongo en esta situación. ¿Por qué? Porque yo soy alguien soltero que vive una vida célibe, que ejerce un ministerio, que yo procuro
tener la conciencia tranquila y limpia delante del Señor, cumpliendo estos elementos, ¿no? Que me encantaría en algún momento, ya, bueno, si Dios lo permite, casarme, etcétera, ¿no? Creo yo que no habría problema. ¿Por qué? Porque está la perspectiva de que incluso la persona humana que escribe esto, Pablo, nunca se haya casado. Juan el apóstol, de acuerdo a Eusebio, nunca se casó. Entonces, creo que aquí otra vez es un elemento principal en el cual la iglesia en particular se tiene que posicionar. Y yo creo que ahí la iglesia tiene que determinar estas cuestiones, ¿no? Creo que estos son los parámetros. Ojalá todos se cumplieran al pie de la letra, pero yo creo que aquí hay dos cosas: que la iglesia se posicione, y dos, creo que sí es muy fundamental el que sean sometidos a pruebas, ¿sí? Para realmente que se vea que este carácter salga y sea visible, y hay un llamamiento externo. Porque muchas veces hay gente que dice: uy, yo quiero servir al Señor y tengo ese anhelo y deseo, y se me hace aquí algo en el estómago, ¿no? Pero también ese llamamiento interior tiene que ser confirmado por un llamamiento exterior, ¿sí? Que eso que tú estás pensando realmente se vea, y la iglesia lo juzgue, y la iglesia vea visiblemente que hay don, y que tú realmente vas a cuidar espiritualmente de ellos, ¿no? Entonces tiene que haber un llamamiento externo visible. Sí. Has apuntado que la palabra diaconisa parece ser que no está en el original. Y aquí en Romanos, el capítulo 16, Sí. versículo 1 y 2, nos mienta a Febe. Pero usa, parece ser que no fue una mujer, pero sin embargo el apóstol Pablo usa el artículo femenino y dice que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite, para ella ha ayudado a muchos. Sí. O sea, aquí usa el artículo, no sé en el original si el artículo es Sí, aquí estoy poniendo posturas que hay, ¿no? Yo creo que Febe es una mujer en particular, ¿sí? Otras personas hacen ahí una gimnasia de hermenéutica, de interpretación, para tratar de mencionar de que no hay de ninguna manera puede haber mujeres en esta situación, ¿no? Pablo la prueba, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión importante, que ahí la palabra diaconisa que aparece en nuestras Biblias, en el original está en el género neutro, ¿sí? Entonces es aquí el punto principal. ¿Qué pasa? Que si está en el género neutro, ahí ya nos metemos en otras cuestiones interesantes, que aquí el mismo autor, yo tal vez no hago promoción, sino es un libro interesante, y bueno, este también menciona estos elementos, y yo creo, esto es mi postura personal, que Febe una de dos: o es de este grupo que está auxiliando a los diáconos, o es posible que haya sido la mujer de algún diácono, ¿sí? Y otra vez menciono aquí que este ministerio sí es compartido por hombres y mujeres, ¿no? Esta es mi postura personal, ¿sí? Yo creo que sí, Febe es una mujer. No estoy de acuerdo con las posturas que han salido en otros grupos. Yo creo que sí es una mujer, y creo que pertenece a estos dos posibles interpretaciones que puede haber, ¿no? Sí, no sé si... Sí. A ver, en cuanto a las mujeres, yo que es un punto de vista, y no sé si me lo puedes confirmar. Claro, si tú lees en 1 Timoteo, el capítulo 2, antes de los requisitos a los obispos y a los diáconos, claro, te dice que la mujer aprenda en silencio, si vemos el versículo 11, ¿no? Y todo esto. Pero al mismo tiempo, yo he visto, tanto en bautistas como en asambleas de hermanos, como en algún pentecostal, que la mayoría de escuelas dominicales, digamos, las llevan mujeres, algunas incluso solteras. No me preguntes por qué, pero ha coincidido en la mayoría de las veces que he estado, ¿no? Entonces, si diácono o diaconón, que es la versión griega, es servir al Señor
con cosas de la iglesia al hermano, a la hermana, como decías tú, pues que las mujeres, ¿cómo va a hablar un anciano o un obispo con una soltera, aparte de la viuda? Porque claro, a lo mejor tiene preguntas a la hora de casarse y todo esto. Estas mujeres que sirven al Señor de esta manera, es que no son diáconos. No sé, es un poco la... Sí, aquí hay una pregunta interesante y lo digo a nivel personal. Una vez estaba yo en la oficina y llaman de Radio Pompeu Fabra. Y llaman porque están buscando alguien que sea profesor del seminario donde trabajo, para que diera su posición con respecto a unas palabras que creo que fue las que dijo el obispo de Málaga o de Murcia, no me acuerdo, con respecto a que es bueno que el hombre le pegue a su mujer, que cosas así, ¿no? Total, estuve hora y media en el teléfono. ¿Y qué pasa? Que este chico me saca textos y quería ver si realmente la Biblia es misógina. Y si Pablo era un misógino, y si los apóstoles eran misóginos y todo eso. Total, de toda la entrevista solamente publicaron menos de un minuto de toda la charla. ¿Cuál fue mi postura interpretando este texto que se acaba de mencionar, que es en el capítulo 2? Aquí la autoridad, y Pablo está hablando de un contexto eclesial. Primer punto. La mujer no puede ejercer autoridad en un contexto eclesial sobre el varón. Interesante ver también que aquí Pablo lleva a Génesis y lleva la creación, y es el diseño original. ¿Qué pasa aquí? En el ministerio diaconal, tanto la postura 2 como la postura 3, si tomamos la postura 2 de que las mujeres aquí, que no se mencionan diaconisas, las mujeres están bajo o ayudando a, no están ejerciendo autoridad. Y 2, si son mujeres o esposas de diáconos, ¿qué pasa? Que el que ejerce la autoridad es el hombre. ¿Qué pasa en las iglesias? Y esto es un punto que realmente, otra vez, lo digo con temor y temblor. Creo yo que tristemente los hombres, y hablo en plural, considerándome a mí, no hemos hecho la labor que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Que el ministerio infantil venga, que fulanita de tal lo haga, y que los jóvenes, bueno, no hay nadie, bueno, no hay problema, una chica, y no hacemos nada como hombres. Y creo yo que el Señor, al que va a llamar a cuenta, es a nosotros, así como Adán. Y esto es un problema serio, y lo digo yo, que yo fui educado por una misionera americana durante toda mi infancia. ¿Por qué? ¿Y qué pasaba en esa iglesia en la que asistí de niño, que era una iglesia pentecostal, que los hombres no hacían absolutamente nada? El grupo de alabanza eran todas mujeres. Y al paso de los años, pues ya se imaginará la problemática que se va creando. Creo yo que aquí es una cuestión donde tiene que haber un punto de inflexión, y ojalá como iglesia levantemos y abramos los ojos para ver que también así puede haber hombres que pueden instruir a infantes y adolescentes, o que haya realmente ministerios compartidos, o que un matrimonio lleve esto también. Todo tristemente se lo vamos dejando poco a poco a la mujer. ¿Y qué pasa? Que después pegamos el grito en el cielo. Uy, que se está levantando el feminismo, o que no sé qué está pasando, cuando la culpa es nuestra, Y hablo yo como hombre, y como alguien que tiene 5 años ministrando en España. Entonces creo que esto es un problema que tenemos que atender e ir viendo, porque no puede continuar así. O si no lo atendemos, veamos las consecuencias de esto y después no peguemos el grito en el cielo, ¿no? Entonces esto es un punto. Pero que sea compartido no hay problema, ¿no? Veo yo. Yo creo que aquí otra vez un punto principal que sería bueno es de que las iglesias deberían de tener diversos ministerios, y uno de ellos importante es el ministerio de educación.
¿Cuál es la misión y visión de la iglesia? Tienes que educar a la congregación. La escuela dominical es un invento, bueno, no un invento, algo que se desarrolla en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer ni escribir. ¿Y qué pasa con la iglesia reformada en esos países? Pues saben que en la mañana, antes de empezar el culto, vengan y vemos primero el alfabeto y luego la historia de Jesús y todo eso. Y de ahí se desarrolla este concepto que fue revolucionario. Otra vez, no puedes tener una iglesia sin educación. Si no, vamos al desastre, a la anarquía y vemos las consecuencias. Es un caldo de cultivo, poco a poco, y es una bomba de tiempo. Entonces tengamos cuenta en esto. Sí. Si la mujer no puede hacer nada en la iglesia, si la mujer no tiene un papel, entonces, ¿qué hacemos? Yo personalmente, si una está ubicando, ¿la puedo llevar? No, yo creo que sí. ¿Qué es lo que pasa? Siempre y cuando sea supervisado, aquí es un punto principal, ¿sí? Bíblicamente, si no supervisado, es bíblicamente. ¿Qué vemos bíblicamente? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién es la que está tocando el pandero en Éxodo 15? Justo después de que Moisés cruzó con el pueblo el Mar Rojo. María. Ahí está el ministerio de alabanza, Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Vamos a esas palabras, ¿no? Es el 2 de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 3, verso 14. Fíjense lo que está diciendo este hombre, Pablo. Le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3, a partir del verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y de dónde aprendió esto desde la niñez? Vamos al capítulo 1 de la misma epístola, donde Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No menciona al padre, No. menciona a la madre. ¿De quién creen que aprendió las grandes verdades de la Biblia? De su madre. ¿Quién instruyó a Timoteo desde su niñez? ¿Qué dice Salomón en Proverbios? No deseches las palabras de tu madre. Instrucción. Instrucción es sabiduría. Y vemos que incluso en toda la historia de Israel siempre ha habido enseñanza de madres a hijos en aspectos de la fe. Cuestión interesante también, autorreflexión. ¿Qué hacemos muchos como creyentes? La educación religiosa no es en casa, es en la iglesia. Y ahí, otra problemática que después vemos, los platos rotos. Hay diversas cosas que las mujeres pueden hacer, hay miles de ministerios. Las mujeres pueden hacer muchas cosas. Amén. Veamos esto. Tiene que haber una supervisión también. Y tristemente, ¿qué hacemos otra vez? Que lo he visto, he servido en 5 diferentes iglesias porque me han llamado a ayudar. Es de que venga, fulanita de tal estudió magisterio, esta chica, que haga eso, y nunca, jamás, ni los ancianos ni los diáconos le preguntaron, oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo va el ministerio? ¿Falta material? Nada, absolutamente nada. Entonces esto es otra vez un jalón de orejas para todos nosotros, ¿no? Entonces es un punto a considerar, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Sí. Pero entonces, ¿tú ves bien que pueden haber diaconisas en una iglesia? Siempre, muy buena pregunta, sabía que iba a llegar. Qué buena observación. Creo yo que aquí la iglesia tiene que determinar, y otra vez, y lo digo con temor y temblor porque no soy miembro de aquí, la iglesia tiene que determinar estos aspectos. Creo yo que aquí hay 2 puntos principales. Número 1, que son mujeres que están auxiliando a los diáconos, o 2, que son las esposas de los diáconos.
En ambas cuestiones vemos que es un ministerio compartido, pero vemos que el hombre está ahí. Yo no veo mal que haya un grupo de mujeres auxiliando. ¿Por qué? Porque aunque no estén en el papel, ya lo hacen en la práctica. Muchas veces las mujeres son las que realmente, oye, que fulanita de tal o que pasó esto, venga, ahí van para allá. O son las que están orando, o son las que dan de dinero de su bolsillo para ayudar al tal necesitado. Muchas veces ya lo hacen. Es en serio, Y creo que ustedes han visto ejemplos donde muchas veces las mujeres sin el título hacen esto. Creo yo que aquí es donde como iglesia tienen que determinar estos ámbitos. O como personas que auxilian al grupo que está de diáconos, o que las mujeres de los diáconos también estén coayudando en este ámbito, ¿no? Siempre y cuando vemos otra vez que el hombre es el responsable y que hay una supervisión, ¿no? Pero creo yo que lo mejor es que la iglesia determine estos elementos. ¿Sí? Muchas gracias. Permítame una sugerencia. Cuando el apóstol Pablo en un momento menciona que todo aquel soltero no lleve una vida como tal soltero, dice antes de que mande cásese. ¿Me puede responder a qué se refería? Sí, creo yo que aquí hay una cuestión importante y otra vez vuelvo al tema principal. El sexo es matrimonial. ¿Sí? Vemos en el Antiguo Testamento que Isaac tomó a Rebeca, la llevó a su tienda y fue su mujer. No hubo ceremonia de bodas. Cuando se menciona que Salomón tiene 1000 mujeres, no quiere decir que Salomón está 1000 veces delante del altar diciendo sí acepto. Cuando Pablo dice que no te metas con prostitutas, no te unas a ellas porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, se refiere al acto sexual. ¿Qué pasa aquí? Si hay alguien, un joven que está realmente que no puede más, sexualmente hablando, ¿qué dice Pablo? Y es bien interesante que en ese texto, bueno, no vamos a ahondar, dice, ya hablo como hombre, ¿no? Cásese. No estés por ahí con masturbaciones y problemas que después desembocan en otras cosas, ¿no? Creo yo que si alguien, un chico, realmente ya no puede más, o quiere ya ser padre de familia, o una chica, una madre de familia, en vez de estar pecando, pues ya. Pero que esto sea conscientemente y con la gran responsabilidad de que lo que esto conlleva. Porque es un compromiso, te estás uniendo a la persona. Hay una unión física y mística también. Y el Señor lo ve. Y estás entrando en un pacto con esa persona, y un pacto conlleva responsabilidades, donde no te puedes quitar y echar para atrás fácilmente. Entonces son estos factores que hay que considerar, ¿sí? Sí, diga.